Bro, esto son cosas que pasan en la vida real. Son cosas sentimentales por las cuales uno tiene que luchar, amar a su prójimo, su madre, su familia. Tener fe en uno mismo, en Dios y en la Biblia. Siempre tuve empeño de mi empresa ser el dueño. Ingeniero o abogado era mi sueño, pero el sueldo de mi madre era pequeño. Mi padre cayó en una cama enfermo, mis hermanos no tenían que echarle al termo. Ahí es donde empieza mi infierno, una angustia de un insomnio eterno. Siempre tuve empeño de mi empresa ser el dueño. Ingeniero o abogado era mi sueño, pero el sueldo de mi madre era pequeño. Mi padre cayó en una cama enfermo, mis hermanos no tenían que echarle al termo. Ahí es donde empieza mi infierno, una angustia de un insomnio eterno. Llegó el invierno y mi padre sigue interno. No puedo ir a la escuela por la falta de un cuaderno. No consigo el sueño, ya no duermo viendo a mi padre tirado en una cama enfermo. Mi madre está destrozada, en la casa ya no hay ropa, no hay comida, ya no hay nada. Desilusionada por lo que está sucediendo, sigue sufriendo, se está consumiendo. Solo hay llanto y penas en mi madrugada. Ahí es donde entra el capo y me hace la llamada, que me tiene un trabajo a mano armada, para darle pa' abajo a uno de su manada, que lo traicionó cuando él menos lo esperaba. Mi padre empeoraba, mi madre lloraba, el capo me llamaba, la mente se me endiablaba. Había una voz que me decía, sácala y dispara. Salí corriendo pa' la sala, manipularla, mientras mi madre llorando, suplicando que no le fallara, que la acompañara. Siempre tuve empeño de mi empresa ser el dueño. Ingeniero o abogado era mi sueño, pero el sueldo de mi madre era pequeño. Mi padre cayó en una cama enfermo, mis hermanos no tenían que echarle al termo. Ahí es donde empieza mi infierno, una angustia de un insomnio eterno. Siempre tuve empeño de mi empresa ser el dueño. Ingeniero o abogado era mi sueño, pero el sueldo de mi madre era pequeño. Mi padre cayó en una cama enfermo, mis hermanos no tenían que echarle al termo. Ahí es donde empieza mi infierno, una angustia de un insomnio eterno. Me llevé de mi madre cuando dijo que la acompañara, que no la abandonara, que con ella llorara. Y escuché cuando a ella le decía que por qué, que no lo merecía. Si se trata de una prueba, ella la soportaría. Entendí lo mucho que le dolía, porque si yo mataría, ella moriría, porque verme en la prisión no soportaría. Al otro día, al capo lo agarró la policía. Mi padre se curó, ¿quién lo diría? Esas son cosas que solo le pasan al que en Dios confía. Yo pude lograr mi sueño porque esta canción es mía. Hoy en día mi familia bendecía. Soy un artista famoso, llevo el pan de cada día. Siempre hay una salida de la oscuridad a la luz. Quien murió por ti en la cruz se llama Jesús. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Siempre tuve empeño de mi empresa ser el dueño. Ingeniero o abogado era mi sueño, pero el sueldo de mi madre era pequeño. Mi padre cayó en una cama enfermo, mis hermanos no tenían que echarle al termo. Ahí es donde empieza mi infierno, una angustia de un insomnio eterno. Siempre tuve empeño de mi empresa ser el dueño. Ingeniero o abogado era mi sueño, pero el sueldo de mi madre era pequeño. Mi padre cayó en una cama enfermo, mis hermanos no tenían que echarle al termo. Ahí es donde empieza mi infierno, una angustia de un insomnio eterno. Yo, el dolor de una madre es ver un hijo sufrir. Estas son cosas que pasan día a día. Nelson Jordan el artista. Yo, la gloria es de Dios. DJ Yori, John G, Neikita Flow, Diana Records, Carlos el Flaco, el jefecito. Dímelo Launa, Hip Hop, RD, Jens, Lapis Music, Sonic.